Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven, y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Mis tesoros pueden desaparecer,
Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar. Se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en Él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo,
Señor Jesús, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Y lo primero que quiero pedirte es perdón por nuestros pecados, Señor. Por mi pecado, por el pecado de tu pueblo. Porque de muchas maneras te ofendemos, nos apartamos de ti. Pero gloria damos a tu nombre, porque a través de tu Espíritu tú nos traes de vuelta. Amén. Nos consuela, Señor, de todas las heridas que se nos causan con el pecado. Señor Jesús, en esta mañana se va a abrir tu palabra en este lugar, del cual sabemos el enemigo está atento, pero más poderosos son tus ángeles que están con nosotros. Danos entendimiento y confirma en nosotros hoy lo que hemos creído, especialmente en este tiempo, Señor, cuando el mundo quiere revelarse a lo que tú tienes escrito. Déjanos ver tu Espíritu moverse en medio nuestro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos a la casa de Dios. Como dice la palabra de Dios en el Salmo 118, 24. Este es el día que ha hecho Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. ¿Cuántos se han gozado y se han alegrado? Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Voy a leerle en Hebreos 10, 24. Que debemos... Hebreos 10, 24, búsquenlo conmigo el que pueda. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y termina diciendo, se me fue. No dejando de congregarnos como muchos lo tienen por costumbre. Gracias, hermana. Así que ahora vamos a darle un abrazo a la persona que está a nuestro lado porque vamos a gozarnos en este día. Y vamos a aprovechar al máximo el día de hoy, ¿verdad? Dele un abrazo y estimule al hermano, porque de eso era que hablaba la cita bíblica. Estimule al hermano, quiero verte aquí el próximo sábado, dígale, quiero verte el próximo sábado. Pero un abrazo con gusto, un apretón rico, vamos a gozarnos hoy. Y ahora vamos a estarnos tranquilitos, quietecitos, vamos ahora a poner nuestra vista y a pensar en ese abrazo del Padre que Dios quiere darnos a través de su palabra. Vamos a acurrucarnos ahora con papá, a escuchar las palabras de ánimo que Él tiene para nosotros. Y recuerden, no dejemos de gozarnos hoy, porque este es el día que Dios hizo. No contamos con otro, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Ha llegado el momento de los diezmos y las ofrendas. En 2 de Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos por los diezmos y las ofrendas. Padre nuestro, gracias por este día, por el sábado y todo esto. Aquí estamos entregando lo que es tuyo y a los que no tienen, también darles para que puedan darte. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Suenen las palabras del buen Salvador, o traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y
verán la ofrenda. Muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Gloria al Señor, que merece la gloria, la honra, la majestad, nuestro Dios. Vamos a tener la lectura bíblica en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Vamos a ver, Biblia en mano, como dice el hermano. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado, ¿qué es el pecado? Infracción de la ley. Cuando usted viola, usted está pecando. Con esta palabra en mente, queridos hermanos y hermanas, vamos a ponernos de pie para orar. Los que puedan ponerse de rodillas y los que no, quedémonos de pie para orar. Oremos. Amoroso Padre y eterno Dios, le damos la gloria, la honra, la alabanza a su santo y bendito nombre. Amén. Gracias, Señor, por ese privilegio de darnos el que usted esté aquí con nosotros. Pedimos, Señor, que usted perdone nuestro pecado, que nos lave con su sangre, nos purifique y nos santifique, para que cuando su palabra, a través de nuestro pastor, usted la envíe, podamos recibirla con gozo y alegría. Que el Espíritu Santo esté en medio nuestro, nos ayude a entender su palabra. Bendiga a nuestro pastor una vez más y bendiga, Señor, esta congregación y sea extensivo para los conflictos que se está viviendo en este mundo. Que ellos nos ayuden a prepararnos cada día más, mirando que el tiempo se acerca, la hora fue acortada y usted está a la puerta. Ayúdenos, Señor, a hacer una preparación especial y alcanzar a otro, para que cuando usted venga podamos disfrutar, estar con usted en las mansiones celestiales, donde no habrá muerte, ni sufrimiento, ni dolor, ni muerte, nada que nos apague el gozo de estar con usted. Amén. Gracias, Señor, pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí vamos al tema del día de hoy. ¿Qué título están viendo ustedes en la pantalla? Eternidad de la ley. Vamos a comenzar, como les dije anteriormente, una nueva serie y les prometo que el tema más simple va a ser el de hoy. No sé si me prestan el clicker para ir avanzando en el slide de hoy. La eternidad de la ley. Hoy, gracias, posiblemente a alguien se le va a abrir la dimensión de la mente hoy en cosas que antes no entendía, especialmente los amigos que están con nosotros, como de igual manera aquellos que son nuevos en la fe y no entienden bien cómo funciona este asunto. Hay gran cantidad de controversias. Miren, una de las cosas que más me gusta a mí es cuando yo llego a la iglesia, que llego con 3 o 4 temas en la mano. Hoy traje 4 temas en la mano para presentarle a ustedes, pero me toca presentarle un solo, ¿ok? Y uno a veces como predicador se debate, pero a mí me gusta poner el termómetro y ver cómo está la iglesia, porque no me gusta tampoco traer desperdicio. Y cuando digo desperdicio, si yo noto que la iglesia no está apta para recibir el tema, obviamente no me voy a poner a hablar aquí por 40 minutos, ¿verdad? Pero
Cuando escuché la discusión de la escuela sabática, se me confirmó cuál de ellos tenía que ser el tema con el que voy a introducir esta nueva serie en el día de hoy. Y es el que está aquí. Y a medida avancemos, ustedes se van a recordar de la discusión de la escuela sabática, porque Dios siempre habla. No importa quién sea el instrumento, Dios siempre habla. Ahora, el título es La eternidad de la ley. ¿Y de qué ley me estoy refiriendo? Obviamente, me estoy refiriendo a la más odiada por el enemigo, la ley de los 10 mandamientos. Apocalipsis tiene un versículo que nos describe a nosotros como adventistas del séptimo día. Y ese versículo dice claramente que esta iglesia guarda o tiene la ley de Dios, y aparte de eso, ¿cuál es el otro adjetivo que tiene? ¿Cuál es? La fe de Jesús. Pero luego el capítulo 19 dice que la fe de Jesús es el espíritu de la profecía. Así es como dice. Así que nosotros somos conocidos como la iglesia de la ley. ¿Por qué? Porque nosotros, lo digo desde el principio, creemos que la ley de Dios es eterna, como el mismo Dios es eterno. ¿Verdad que ese es uno de nuestros principios adventistas? Y quiero marcar eso hoy en la Biblia y en otras cosas más, especialmente en los tiempos en los que nosotros vivimos. La ley de Dios nos educa en el Evangelio. La ley no es para tenerle miedo. La ley no vive detrás de nosotros con un palo, sométete a mí. No, la ley es para los salvados. Para poder guardar la ley, tú necesitas ser salvo primero. Nadie que no es salvo en Cristo puede guardar la ley. ¿Cómo que eso de que yo necesito ser salvo? ¿Y no es cuando Cristo venga que yo me voy a salvar? No. No. No es como dice el versículo, de que el Señor iba añadiendo a su iglesia cada día los que habían de ser salvos. No, en el original no dice así. Dice los que iban siendo salvos. Porque cuando tú aceptas el evangelio, ya tú eres salvo por él. Para entender la salvación, tú tienes que entender salvo de qué. Salvo es que Dios te sacó de la mundanalidad, de la vida vieja en que tú vivías, y te trajo a una nueva vida en Cristo. Ya eso es salvación. ¿Está más claro el concepto ahora? No es que Dios me va a salvar. Ay, yo quiero salvarme. No, cuando tú estás en Cristo ya tú estás salvo, porque Dios te salva es del pecado. No, eso no dice la Biblia que esa es la misión de Jesús. Él vino a salvar a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Eso es lo que es salvación. La salvación no es un objeto, la salvación es una persona, la salvación es Cristo. Y si escuchamos a Bullón por más de 30 años diciendo eso y no se nos grabó. La salvación es ¿quién? Es Cristo. No es que yo guardo la ley para salvarme, no. Los que guardan la ley son solo los que ya están salvos. Y es por eso que hay que entender qué es lo que significa estar en la ley o bajo la ley. Bajo la ley es que la ley te está condenando porque estás en pecado. Cuando Pablo dice que para tales no hay ley, es que la ley no los está condenando porque ya están salvos en Cristo. Es vivir por encima de la ley. Bajo la ley es que la ley te condena, te pisa, por así decir. Pero vivir por encima de la ley es a la altura de la ley. Que la vida que yo vivo, la ley no tiene nada que condenarme. Y yo creo que más claro de allí, ni el gallito de mi abuela, aunque lo resuciten, ¿verdad? Porque ya murió hace mucho, ¿ok? Entonces yo quiero que tengamos eso en mente. Y con eso en mente revisemos algunos textos bíblicos, como el que tenemos aquí en San Mateo, el capítulo 5, los versos 17 en adelante. Un verso que todos aquellos que alguna vez dimos estudio bíblico con la fe de Jesús, tratamos de explicárselo a la gente, ¿verdad? Y está hablando Jesús. ¿Qué dice Jesús? No que penséis. Si Jesús era cubano, es como que dijo, ni se les ocurra, ¿verdad? Que no le pase por la mente. ¿Verdad? No penséis que he venido para, ¿qué dice? Abrogar la ley o los profetas. Y luego dice claro, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
tengo una pregunta para ustedes. ¿Ya el cielo y la tierra pasaron? Ya el cielo, como dice Apocalipsis, este cielo que vemos se enredó como un pergamino para mostrar la segunda venida de Cristo. No, entonces el que viene en la nube cuando el cielo se enrolle, él mismo está diciendo, ni piensen que la venida mía aquí fue para abrogar. ¿Qué es abrogar? Quitar, eliminar, declarar obsoleto, si le pueden decir así. Yo no he venido para quitar la ley, sino para cumplirla. Ahora, obviamente en el tiempo antiguo teníamos la ley ritual. Están conectando con la escuela sabática ahora, ¿verdad? Pero de igual manera teníamos la ley, lo que es la ley ceremonial o ritual. Pero tenemos la ley de los 10 mandamientos. Y es obvio, se nos hace obvio que el simbolismo de Cristo, hasta donde Él llegaba y lo que Él sí vino a quitar, a abrogar y a eliminar, es la ley ritual, la ley de los sacrificios. ¿Por qué? Porque desde el primer sacrificio que se hizo en el Edén, cuando a Adán y Eva le tocó matar con su propia mano el primer cordero, desde allí está el símbolo del Cordero de Dios. Termine la frase, que quita el pecado del mundo. Es decir, ese cordero tenía que venir a morir un día y Dios los ponía a ellos a sacrificarlo en el famoso sacrificio matutino y vespertino. Dios lo ponía a ellos a sacrificar ese cordero para que nunca se les olvide que un día alguien iba a venir en símbolo de ese cordero a tomar su lugar. Y por alguna razón el Espíritu cayó sobre Juan el Bautista. Y cuando vio a Jesús, ¿cuáles fueron las frases que le salió? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, todo lo otro es símbolo. Yo quiero que notemos algo en este versículo. Si Jesús dijo que Él no vino para quitar la ley, ni abrogarla, ni una jota, ni una tilde, y de repente Él muere y ya no había que hacer más sacrificio, entonces la ley de los sacrificios ritual ya se quitó. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero Jesús dijo que Él no vino a eso, pero su sacrificio la quitó. Y estoy tratando de usar la lógica con ustedes en este versículo. Entonces, si los apóstoles nunca más volvieron a sacrificar corderos, por así decir, y se acabó, pregunto, ¿la venida de Cristo quitó, abrogó o eliminó la ley de los sacrificios? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Entonces eso da a entender que en este versículo a la ley que Jesús se está refiriendo no es a la ritual, no es a lo de los sacrificios. ¿Se les hace claro eso a ustedes? Porque ¿cómo va a ser que yo estoy esperando que va a venir uno que se llama el Cordero, que va a tomar la realidad de lo que era el símbolo y va a morir para que ya no haya que sacrificar más corderos? Y luego con la muerte de Cristo Dios lo ejemplifica. Dios muestra que ya no había que, porque si hay algo que se muestra con claridad de esto, es cuando se rasga el velo del templo. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Fue una muestra directa. Ya se acabó. Hay un acceso directo. El verdadero Cordero ya vino. Ya se abre otra dimensión en el plan de salvación. Por lo tanto, a mí se me hace lógico de que Jesús aquí se está refiriendo a ¿qué? A otra ley. Ni una ¿qué? Jota. Ni una ¿qué? Tilde. Para que sepamos que se trata de escritura. ¿Se trata de qué dije? De escritura. ¿Y lo otro no estaba escrito? Sí, todo estaba escrito. Pero muchas de ellas le escribió Moisés, inspirado por Dios. Hay otra que la escribió alguien más, que en un ratito lo vamos a ver. Así que quiero que estemos claros que el mismo Jesús estableció desde el principio de que tenemos que tener en mente de que hay algo que no va a pasar hasta que el cielo y la tierra pasen. Pero eso hay que entenderlo. Un cumplimiento especial en esta tierra. Ahora, con eso en mente, leamos este versículo al hablar de la eternidad de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 8. ¿Qué dice allí? El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Ahora, yo no dije que ustedes son del diablo, ¿verdad que yo no dije eso? El versículo dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo.
Si hubiese habido un niño sentado allí, hubiese dicho, yo no soy del diablo, yo soy de mi mamá. Que los niños son así de espontáneos, ¿verdad? Pero la Biblia dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y ahora sí se van a conectar más a los temas pasados. Aquí dice, el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Qué principio? Porque para saber cuándo él comenzó a pecar tenemos que identificar a qué principio se está refiriendo. Obviamente la palabra principio aquí no se está refiriendo a que está violando principios, sino desde el comienzo de algo. En otras palabras, es que como que Jesús está diciendo, desde que comenzó el lío en el universo, el problema que antes no existía, si hay alguien que está pecando desde ese tiempo, ¿es quién? El diablo. Y nosotros, por temas que hemos tenido anteriormente, entendemos que ese principio de pecado es la rebelión del diablo en el cielo, que ya hemos hablado por varios temas anteriormente. ¿Desde cuándo peca el diablo? ¿Desde cuándo? Él peca desde el principio. Desde que él comenzó la rebelión está pecando. Y yo creo que ya rompimos profundamente algunos versículos que decía claramente, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché de en medio de las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces ya identificamos cuándo fue que él pecó y a qué principio es que se está reviviendo, ¿verdad? Cuando el diablo se rebela contra Dios allá en el cielo. Pero en realidad, ¿en contra de quién fue que el diablo se rebeló? ¿En contra de quién? Bueno, para eso tenemos más versículos. Y vamos a leer esta nota que tenemos aquí. ¿Qué dice la nota? El pasado de la ley. ¿Desde cuándo entonces existe la ley? Y aquí es que muchos nuevos bautizados, nuevos conversos en la fe, se equivocan. Porque si el diablo peca desde el principio, ¿quién lo condena? Entonces, habría que identificar desde entonces cuándo comienza la ley. Miren ustedes lo que dice allí, el libro de Ezequiel 28, que creo que parafraseé el versículo 28, 16, dice, a causa de la multitud de tus qué, contrataciones. Y ya ustedes saben traducir ese versículo, porque contrataciones aquí leímos que la palabra reculatecate en hebreo. ¿Alguien recuerda? ¿Qué significa qué? Ay, Amaury, no lo diga que te apedrean. Chismear. ¿Ok? A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que ya yo te eché del monte de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y te arrojé de entre las piedras de fuego. Hace un rato lo parafraseé. ¿Qué más? Oh querubín, ¿qué? Protector. Él se llenó de iniquidad y entonces, resultado, Lucifer pecó. ¿En qué lugar? En el cielo. ¿En qué lugar pecó él? En el cielo. Lucifer pecó. Ahora, el pecado se inicia ¿con quién? Con él. Pero hay un proceso. ¿Cuál es el proceso? Dense cuenta que Ezequiel primero comienza hablando de la maldad. Perfecto eras en todos tus caminos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se halló en ti maldad. Y viene la parte que confunde a mucha gente. ¿Y cuál es? El hecho de que haya maldad en mí y a mí me dé gana de agarrar a un hermano y estrujarle. ¿Me copiaron? Eso no quiere decir que ya yo pequé, porque yo nací con instinto de pecador. Y dense cuenta que hasta los niños pequeños, por ahí hay un video de uno de mis hijos que intentó darle a su mamá, eso sí que ese día la respetó eternamente y para siempre. Como un niño de meses se enoja por algo e intenta levantar la mano y algunos hasta le tiran manotazos a la mamá y son inocentes. ¿Por qué? Porque nacimos con ese instinto, ¿verdad? Nacimos con eso. Ahora, tú eras perfecto en todos tus caminos hasta que se halló en ti ¿qué? Maldad. Pero todavía no se le había adjudicado la palabra
pecado. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros, los ángeles también tenían libre albedrío. Dios no crea robots, ellos podían elegir también. Y el primer proceso de elección entre el bien y el mal no fue con Adán y Eva. No. Adán y Eva fue el primer experimento primer experimento logrado del diablo para extender lo que él logró allá en el cielo. Pero los primeros que se confrontaron de servir o no servir a Dios, ¿quiénes fueron? Fueron los ángeles. Por lo tanto, su libre albedrío estaba allí para elegir. Dios siempre dio esa oportunidad. Ahora, no me pregunten a mí por qué razón Dios mejor no quitó eso y no tuviéramos el problema. Eso pregúntenselo a Él cuando lleguemos allá. Porque esa yo no me la sé. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Había maldad, se encontró maldad y la maldad comienza a surgir cuando él comienza, Lucifer, a comparar una cosa con la otra. Y dice la Biblia que por su esplendor, por su cargo, por lo que él era, comenzó a verse como que él era poderoso y entonces comenzó a haber una maldad dentro de él. ¿Y cuál fue el problema? Escuchen esto bien. ¿Cuál fue el problema de Lucifer? Que comenzó a maquinar y a llevar a otro nivel la maldad que se había descubierto en él. Ahora les pregunto, ¿no es eso exactamente lo que pasa con nosotros los seres humanos? Ese es el proceso del pecado. El mismo proceso que pasaron Adán y Eva es el mismo que pasa a todo el mundo. La mujer vio un árbol, vio que era bueno, ¿verdad? Tomó, comió, ocultó, se escondieron. Pregunto, cuando David vio a ¿cómo se llama? A esa misma. Cuando David vio a esa muchacha bañándose, ¿no dice la Biblia que fue el mismo proceso? Él miró, codició, se lo digo en dominicano, vio que la tipa estaba buena, ¿verdad que dicen así los dominicanos? ¿Verdad que dicen así? A mí yo me acuerdo de los dominicanos todavía, ¿eh? ¿Verdad? Luego comió de la fruta, ¿verdad? Y luego escondió el pecado. ¿Es el mismo proceso, sí o no? Cuando fueron donde Acán, ¿qué dijo él? Yo vi un lingote de oro y un marto babilónico, lo tomé y lo escondí. ¿Verdad que es el mismo proceso? Es decir, todo ser humano, todo ser en el universo tiene las mismas características porque tiene libre albedrío. El problema de David, ya no voy a hablar más de Adán y Eva, es que lo que él vio comenzó a maquinar. ¿Me copian? Lo mismo sucedió con Acán, ¿sí o no? Es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando esa maldad que nos lleva a ver y codiciar lo que no es debido, cuando el acto, cuando el pensamiento se convierte en acto y ya se lleva a cabo fuera de tu cuerpo, por así decir, ese acto se le llama pecado. ¿Cómo se llama? Pecado. Ahora, Jesús lo lleva a una dimensión más amplia. Y la dimensión más amplia es que nosotros maquinamos tanto el pensamiento que la misma obra no cometida en pensamiento llega a ser como que si ya fue cometida. Por ejemplo, ¿no dice la Biblia que el que odia a su hermano es como que ya lo mató? ¿Se dan cuenta en la qué dimensión va? ¿Verdad? Es decir, cuando tú codicias algo o alguien, Jesús lo lleva a la dimensión que el simple hecho de mirar a una mujer, ¿verdad que lo dice? Y codiciarla en tu mente, ya tú, ¿qué dice la Biblia? Adulterate. Así que parece que aquí habemos un gran grupo de adúlteros, entonces sí es así la cosa, ¿verdad? Yo dije habemos, me incluí en la lista, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente. Se halló en él maldad, pero él le dio rienda suelta a esa maldad. Y entonces ya no dice que había maldad en él como tal después al final, sino que dice, esa maldad se convierte en lo que se llama iniquidad. Y después que dice iniquidad, y entonces la iniquidad es la que nos lleva al pecado, porque la iniquidad es el pensamiento ya concebido en pecado en la mente.
Y de ese pensamiento iniquidad, concebido ya pecado en la mente, al acto, no hay ni un paso completo. ¿Estamos claros con eso? Ya el hecho ocurrió. ¿Ya el hecho qué dije? Ocurrió. Yo recuerdo que una vez hablando esto con un cantante que ustedes conocen, José Gómez, estábamos discutiendo el tema y él me dijo una frase: pastor, es que como humano, no es que uno carnalmente no quiere, es que uno se abstiene, ¿verdad? Y nos abstenemos de pecar porque sabemos la consecuencia. Por lo tanto, Lucifer pecó. El pecado se inició ¿con quién? Con él. Y ya que estamos hablando de eso, entonces es bueno analizar qué es lo que es entonces, ¿qué? Pecado. ¿Y cómo es que estamos hablando de la ley y caímos en el pecado? Tengan un poquito de paciencia, que esto lo vamos a entender más claro que nunca hoy. Entonces, Lucifer pecó. Y tenemos que entender entonces qué es lo que es pecado. Y nuestra lectura bíblica es clave. Primera de Juan 3:4, ¿qué dice la Biblia? Todo el que comete pecado quebranta la ley, porque el pecado es ¿qué? ¿Es qué? Transgresión o infracción ¿de qué? De la ley. Hay algunas versiones que tienen este versículo aquí, pero hay otras versiones que lo traducen tal y como está escrito en el idioma original. Hay una palabra que hace falta aquí, en esta traducción que no está. En griego es la palabra kai, K-A-I, kai. No es que se cayó, no. La palabra kai es la que se traduce como i. En el original dice, porque el pecado es también transgresión de la ley. ¿Es qué? También transgresión de la ley. Y si dice que también es transgresión de la ley, abre las puertas a la posibilidad de que el pecado también es otra cosa. Porque dice que es también, es decir, no es una sola cosa, es también transgresión de la ley. Pero vámonos hoy con la parte transgresión de la ley. ¿Qué dice la Biblia que es pecado? Transgresión de la ley. Ahora dice que el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Qué principio? Cuando se reveló allá en el cielo. Entonces, si el diablo peca desde el principio y el pecado es transgresión de la ley, quiere decir que en el cielo había ley. ¿Me entendieron? Es decir, que la ley a la que Jesús se refiere, de la cual dice ni una jota ni una tilde, estaba ¿en qué lugar? ¿Estaba dónde? En el cielo. Porque ¿cómo hubiésemos sabido que el diablo pecó? Si el pecado es transgresión de la ley, tiene que haber una ley. Ahora se dan cuenta por qué decimos que la ley de Dios es tan eterna como el mismo Dios es eterno y que existe primero a cada ser creado. ¿Se nos hace claro eso en la mente? Por lo tanto, como el pecado es transgresión de la ley, como dice esta nota, si el pecado es transgresión de la ley, entonces el diablo ¿qué? El diablo pecó en el cielo, la ley ya estaba ¿dónde? En el cielo. Así que si algunos pensaban que la ley fue inventada en el Sinaí, aquí les tengo la respuesta. Ya la ley existía, ¿dónde dijimos? En el cielo. Y miren ustedes el rompecabezas que vamos a armar ahora. Romanos capítulo 5, el versículo 12. ¿Qué dice allí? Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién dice? Por un hombre. Aquí en el mundo entró ¿por quién? Por un hombre. Pero en el cielo entró ¿por quién? Por un ser. Ya estamos en la dimensión mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Y comencemos a armar este rompecabezas. El pecado es transgresión de la ley. Pero este versículo dice que cuando uno peca, que ya transgredió la ley o transgredió la ley, la violó, entonces dice que la paga o la consecuencia de eso fue que entró ¿qué? La muerte. Entonces llegamos a la conclusión de que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que enseña la Biblia.
obviamente el diablo va a tener su fin. Y obviamente Dios le dijo claramente a Adán y Eva, el día que de ellos comieras, ¿qué? Moriréis. Pregunto, ¿dónde están Adán y Eva? ¿Alguien conoce su tumba? ¿Murieron o no murieron si no estuvieran aquí? Entonces, ¿se cumplió lo que decía la Biblia, sí o no? Entonces parece ser que la violación, escuchen esto bien, a la ley no era muerte solamente para Adán y Eva. Parece ser que la paga del pecado es muerte, pero el pecado es transgresión de la ley, que la misma transgresión de Lucifer allí en el cielo es la misma que lo va a llevar a él también a la muerte eterna. ¿Se hizo más claro ahora? Así de fácil. Por lo tanto, si todos pecaron, la ley ya existía, pues el pecado es transgresión ¿de qué? De la ley. No se preocupen, que el rompecabezas se va a ir poniendo más interesante a medida vayamos avanzando. Y viene la otra parte sobre la eternidad de la ley. Y está en Éxodo capítulo 31, el versículo 1 en adelante. El versículo 18 en adelante. Dice, cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dijo ¿qué cosa? ¿Le dijo qué cosa? Le dio ¿qué? Las 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas ¿con qué? ¿Con el dedo de quién? De Dios. Párense allí. ¿Verdad que estamos hablando de la ley de los 10 mandamientos? Y yo le dije ahorita que por alguna razón Jesús mencionó la frase ni una jota, ni una tilde, dándole a entender, esto es escritura, ¿verdad? Vamos a repasar el asunto. ¿Qué es el pecado? ¿Transgresión de qué? De la ley. ¿Y la paga del pecado qué es? La muerte. Ahora miren ustedes lo que dice allí. Dice Moisés que cuando Dios terminó de hablar con él, Dios les dio, ¿qué cosa? Las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas ¿por qué? Por el dedo de Dios. Ahora sí. ¿Verdad que el mundo cristiano tiene problema hoy en día con la ley de Dios? Claro. Al grado tal que agarran al primer versículo que leímos donde Jesús dice, ni se les ocurra que yo vine a hacer eso. Y lo que se predica es lo siguiente. La ley de los 10 mandamientos fue clavada en la cruz. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Y eso es una doctrina de las iglesias allá afuera. Y que ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo gracia. ¿Verdad que eso también se escucha allá afuera? Por lo tanto, ya nosotros no guardamos la ley. Y se nos da un nombre a nosotros los adventistas de que somos obsoletos porque vivimos bajo la ley. Pero hay una contradicción muy grande en el mundo cristiano allá afuera. Dicen que nosotros vivimos en la ley del antiguo pacto, en la ley del Antiguo Testamento. Y dicen que el Antiguo Testamento ya fue abolido, que está obsoleto, ¿verdad? Hay una historia por allí de un miembro que se hizo miembro de una de esas iglesias y le regalaron una Biblia. Al domingo siguiente él va a la iglesia con su Biblia debajo del brazo y el pastor comienza a predicar de que el Antiguo Testamento ya fue abolido, que ya no sirve para nada. Y el nuevo miembro que escucha esto se va con su Biblia y él se da cuenta que su Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Saben qué hizo? Le cortó el pedazo del Antiguo Testamento y lo botó. Domingo siguiente, él va con su pedazo de Biblia y el pastor que había hecho un sacrificio para regalar una Biblia bonita, ve que el hermano tiene su Biblia mocha. ¿Entienden esa palabra? Cortada por pedazos y se asombra. Le dice, hermano, ¿y qué pasó con su Biblia? No, pastor, la corté. ¿Cómo que la cortó? Sí, pero el domingo pasado usted dijo que el Antiguo Testamento ya no sirve. Yo lo boté, que voy a yo cargar con eso. Cualquiera se confunde, ¿verdad? Parece ser que este señor se confundió o se confundió con esto. Pero volviendo al texto, quiero decirle que el gran problema que tiene la humanidad es grande, especialmente con la ley de Dios. Porque allí dice que la ley fue escrita ¿con qué? Con el dedo de Dios. Yo no sé qué tanto ustedes entienden sobre lo que es copyright y derecho de autor y todas esas cosas. No sé ahora mismo porque no he revisado las nuevas leyes si han cambiado, pero en los tiempos antiguos, para un libro poder ser genuino tenía que tener la firma literal del autor. ¿Era así o no era así?
Y si ese libro tú lo abrías y no tenía la firma del autor, decían así: ese libro es o una copia, o dicen los dominicanos pirateado, o lo hicieron los chinos, dicen algunos, ¿verdad? ¿Verdad? Y estamos acostumbrados a hacer eso. No. Y eso lo hacemos hasta con los tenis y la marca. Hay gente que son expertos de mirar la flechita de la Nike o de la Adidas y dicen, eso es falsificado. Porque tiene que tener la insignia. Tiene que tener la insignia. Ahora, nosotros conocemos lo que se llama el principio de revelación e inspiración. Es un principio que nosotros creemos que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es parte de nuestra doctrina. ¿Y qué es esto del principio de revelación e inspiración? Nosotros creemos que la Biblia fue escrita por hombres, sí, pero decimos hombres inspirados, termine la frase, por Dios. Por Dios. Y en la escritura bíblica hay sueños, hay visiones y hay revelaciones. Pero de igual manera viene lo que se llama la inspiración. Es que Dios inspira el pensamiento del autor y el autor entonces escribe. Y como fue escrito inspirado por Dios, entonces nosotros decimos que fue inspirado por Dios. Y por eso nosotros lo creemos. ¿Se nos hace claro eso en la mente? Vuelvo y repito, hubieron visiones, hubieron sueños, hubieron revelaciones. Pero la parte de la inspiración es que Dios inspiró el pensamiento del autor y entonces el autor escribió. Y eso pasa muy común en los escritos de Elena White. Hay ocasiones que al igual que los escritos bíblicos, ella dice, el Señor me dijo, el Señor me habló. Pero hay otras ocasiones donde por ciencia, por conocimiento, ella escribe con el pensamiento inspirado y nosotros lo aceptamos como que viene de Dios. El creer en la Biblia es asunto de fe y nosotros hemos decidido creer por fe, ¿verdad? Por eso creemos y aceptamos, no importa lo que se diga allá afuera. Pero hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que el mundo cristiano tiene problema en la Biblia, no con la revelación e inspiración, oigan bien, no con las profecías escritas, no. Tiene problema con la firma del autor. ¿Ya alguien se dio cuenta? Porque para ese libro que Dios pensó preparar, que se llama la Biblia, ser genuino en términos humanos. Porque si tú no has entendido, cuando Dios se nos manifiesta en Apocalipsis como el alfa y la omega, Dios está diciendo, el que más sabe de escritura soy yo. Y a través de escritura es que yo lo voy a hablar. Porque si alguien no sabe aquí, alfa es la primera letra del alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, delta. Y por ahí se va hasta llegar a la última, que es la omega. En otras palabras, cuando Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, si hay alguien que sabe de letra, aquí soy yo. Eso no es la totalidad de lo que significa, pero quiero que sepan que en términos de escritura, Jesús utilizó la gramática humana para decirnos a nosotros, yo le hablo en letra y yo soy todo letra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque San Juan, capítulo 1, dice así, en el principio era, ahí no dice verbo por ningún lugar. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Pregunto, ¿con letras es que se escribe palabra, sí o no? Entonces la escritura es Jesús. Las palabras es Jesús. Y las palabras convertidas en acción cuando crean es Jesús. Y cuando dice yo soy el alfa y el omega, lo que está diciendo yo soy el principio y el final de todo. ¿Se nos hace claro? Entonces, ¿cómo es posible? Porque si el mundo cristiano ya fuera dijera así. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que se llama el canon bíblico. Ustedes han escuchado mucho este asunto del canon bíblico. Miren, para traducir la Biblia hay un proceso. Hay algo que se llama la sociedad bíblica, donde hay un erudito de todas las denominaciones. Así es como se traducen las nuevas versiones de la Biblia, con excepción de la de los testigos de Jehová, que esa la traducen ellos como le conviene y como le da la gana, sin ofender a nadie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Pero en esa sociedad bíblica, a la hora de sacar una nueva versión a la traducción, hay eruditos de todas las denominaciones. Cuando digo eruditos, son gente que sueñan, comen, desayunan y beben griego y hebreo y arameo, ¿ok? Que posiblemente a veces lo saben más que su propio idioma original. Yo
conozco de varios adventistas que son los que han estado allí. De paso, uno de ellos, el profesor Vicuña, que era el adventista representando en esa sociedad, llegó a ser mi maestro y maestro de mi esposa cuando éramos estudiantes en la universidad. Así es como se traducen. ¿Qué hacen ellos? Ellos estudian la versión de la Biblia y tratan de llegar a una conclusión de ver cuál sería la manera más correcta de traducirla al idioma que se la están traduciendo. Y estoy hablando en este caso del consejo en español, cuando se iba a traducir las versiones en español. Así es como funciona. Entonces, ¿qué hace? Se traduce, se saca a la luz. Y así es como llegan a las versiones que nosotros tenemos. Ustedes han escuchado que la Reina Valera del 90, que la del 60, que la King James, ¿verdad? Así es como eso sale, que la del Nuevo Mundo, que la que sé yo qué. Ahora le voy a mencionar una que no está en sociedad bíblica. Y esa que no está en sociedad bíblica, ya le dije, no está la de los Testigos de Jehová, pero esta otra que ustedes conocen muy bien, que se llama la Biblia Católica. ¿Cuántos los conocen? Y en la Biblia Católica aparecen unos libros raros. ¿Lo han visto? Menciónenme alguno de ellos, a ver si saben. ¿Y por qué siempre mencionan a Macabeo? ¿Hay alguien más? Tobías, ¿quién más? ¿Tiene Daniel un segundo libro? ¿Ustedes no han leído la iglesia de la Biblia Católica? Entonces, ¿qué es el libro de Enoc? ¿Qué es lo que sucede? Cuando nos vamos al canon bíblico, el canon bíblico es cuando se cierra la escritura y se dice, estos son los libros que creemos que son inspirados. Hay varias formas de tú saber por qué los libros apócrifos, es que se llama apócrifo, están fuera del canon bíblico, no pueden ni deben ser parte del canon bíblico, aunque la Iglesia Católica los adjudicó y lo adoptó como tales. Ahora, digo esto, son libros históricos y reales de acontecimientos, pero no son parte del canon bíblico. Y la gran pregunta es, ¿por qué no son parte del canon bíblico? Es fácil. Porque Jesús es la palabra. ¿Quién es Jesús? La palabra. Y no puede haber palabra escrita sin Jesús. Porque toda escritura debe llevarnos ¿a quién? A Jesús. Y hay tres formas de hacerlo. Si ustedes quieren se la menciono, si no seguimos adelante. Una de ellas es, ninguno de esos libros hablan sobre el Mesías. ¿Estamos claros? ¿Verdad? No hay profecías que hablen sobre el Mesías en ninguno de ellos, ¿verdad? La segunda es, Jesús nunca lo citó. Si usted estudia la vida de Jesús, se va a dar cuenta que cada libro de la Biblia nuestra, Jesús citó en su vida todos esos libros sin dejar de mencionar un solo. ¿Tiene eso peso lo que estoy diciendo? ¿Verdad? Y ninguno de los apóstoles tampoco lo mencionaron en ningún momento. Por lo tanto, le damos el nombre de libros apócrifos y llegamos a la conclusión, no pueden ser parte del canon bíblico, porque toda escritura debe mencionar y llevar a un solo lugar. ¿A dónde? Al alfa y la omega. Entonces, ¿qué sucede? Si alguien me dijera a mí así, ok, los libros apócrifos ya lo quitamos. O si alguien me dice, Tercera de Juan, está bien, yo no creo que sea inspirado, vamos a quitar, supongamos, todo bien. Pero ¿cuál es el problema del mundo cristiano? Es que el mundo cristiano enseña no que el libro que escribió Pablo no sirve o no fue inspirado, no que el que escribió Moisés, sino que lo que Dios escribió con su propio dedo es lo único que no sirve. ¿Ya alguien se dio cuenta? ¿Cómo es posible que Dios se toma el tiempo para hacer esto? Prepara al pueblo, prepara a Moisés. Hay un ritual tremendo que no sucedió con ninguna otra escritura de la Biblia. Hay truenos, relámpagos y todo tipo de cosas. El pueblo está atemorizado. Le dice Moisés, habla tú con Dios, nosotros no, porque ñangala, ¿verdad? Se morían, ¿no? Miedo, porque la gente temblaba por el esplendor de la gloria de Dios. Y resulta que nosotros, los cristianos hoy en día, decimos que en toda la Biblia lo único que nos sirve es lo que Dios escribió con su dedo. ¿Alguien explíqueme eso? Tú le estás quitando la firma del libro. Lo que le da autenticidad a que es un libro divino es que Dios se tomó el tiempo para escribir, que dice la Biblia, con su propio dedo. ¿Verdad que se nos hizo claro? Ahora viene la otra parte. ¿Y cuál es la otra parte? La más interesante.
Dios le entrega, escuchen la palabra, su santa ley a Moisés. Y yo quiero que ustedes sepan que Moisés andaba santificado en esos días, ¿verdad? Él no andaba asando boniato, ni batata, ni camote. Se lo digo en dominicano, para gaviarse en ese monte, gaviarse es subir, ¿ok? Para subirse en ese monte, había que tener los pantalones espirituales bien puestos, ¿sí o no? Pero dense cuenta que Dios viene preparando la mente de Moisés para que él sepa cómo es que mezcla lo mundano con lo divino, lo humano con lo no. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios le dijo al principio, mira muchacho, esos zapatitos que tú tienes puestos, no importa que sean de JCPenney, quítatelo, porque el lugar donde tú estás es ¿qué? Santo. Dios comenzó a enseñarle un principio de reverencia, ¿sí o no? Y Moisés se fue acercando a Dios poquito a poquito. ¿Fue así o no fue así? Entonces cuando el tipo ya estaba, que cuando bajaba del monte bajaba lucio de blanco de la gloria de Dios, ya él estaba en condición. Y Dios se toma la tarea, ¿qué dice? Cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte de Sinaí, le dio 2 tablas. ¿De qué? Del testimonio. Tablas de piedras, escritas ¿con qué? ¿Con el dedo de quién? De Dios. ¿Y quién borra eso? Ahora es interesante que Moisés baja con las 2 tablas. Y cuando baja, encuentra al pueblo en una de las apostasías más grandes jamás vista. ¿Y saben por qué? Porque llega un tiempo que aunque nosotros veamos a Dios de frente, la mundanalidad nos gana. Nos gana el amor al mundo. ¿Y saben por qué? ¿Verdad que nosotros creemos que Cristo viene pronto? ¿Y cómo andamos? Entonces no apuntemos al pueblo de Israel, porque el Sinaí está frente a nosotros y el monte está lleno del humo de Dios. Quedamos cogidos cortos aquí, ¿verdad? ¿Es lo mismo o no lo mismo? Porque si Cristo viene, se supone que la gloria de Él está a la puerta. Y la vida de nosotros. Entonces, para que no me apedreen, vamos a volver al tema. ¿Qué sucede? Sucedió esto. Y cuando Moisés llega, Moisés piensa, me ha tomado tiempo que Dios me prepare para poder hablar con Dios, para poder subir allá al monte, envolverme con Él en la nube, pasar 40 días cerca de Dios. Y esta ley santa que Dios me ha dado, este pueblo no es digno de esto. Porque Moisés sabe que el pecado es transgresión de la ley. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo allá abajo? Transgrediendo la ley. Y Moisés sabe que si él va con esa ley para allá abajo, la paga del pecado condenado por la ley es la muerte. Y yo no sé si tú te has dado cuenta de cuántas veces Moisés defendió a ese pueblo para que Dios no los mate. ¿Alguien se dio cuenta? Moisés está haciendo el papel de intercesor. Y para hacerle la historia corta, ¿qué hizo Moisés con las tablas? ¿Qué hizo con ellas? Algunos dicen la tiró. ¿Qué pasó con las tablas? Se rompió. Y una de las preguntas más interesantes es ¿por qué Dios no condenó a Moisés? No olvidemos que Moisés siempre hizo el papel de Cristo entre Dios y el pueblo, el intercesor. Y recuérdense que lo de Moisés no era una rabia o un pique dominicano o cubano, no era una ira, era un acto que era parte de lo que espiritualmente se estaba viviendo. Y concluyo diciendo, Dios no se enojó con Moisés, ¿verdad? No. ¿Cuántos creen que Dios es eterno? ¿Y cuántos creen que Dios es omnisapiente o omnipresente? Que está en todo lugar y que todo lo sabe. Le voy a preguntar, como enseña el pueblo, si Dios cometió en algún error en los 10 mandamientos, yo creo que aquí tenía una linda oportunidad para arreglar esto. Porque los 10 mandamientos no llegaron al pueblo. Y es primera vez, escuchen bien, es primera vez que bíblicamente se va a ver 10 mandamientos escritos. Cuando digo se va a ver con la vista. Porque antes era lo que va a ser después. ¿Qué es eso? ¿Verdad que Dios dice, escribiré mis leyes ya no en piedra, sino ¿dónde? En vuestro corazón, porque desde el Edén Adán la tenía escrita en el corazón y es lo mismo que Dios está haciendo con su pueblo. Pero hubo un intermedio cuando el pueblo va al pecado, el pecado es símbolo Egipto,
que lo saca del pecado y lo bautiza en el mar rojo. Después del bautismo entonces viene la ley. ¿Se hace claro el simbolismo? Pero Dios tenía que dársela de esta manera para luego que ellos se convirtieran. Ya iba a estar escrita ¿dónde? En el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de piedra? En símbolo de que teníamos un corazón de piedra. ¿Verdad que lo dice la Biblia? Y en ese corazón de piedra Él tenía que escribir su ley. Ahora, en la dimensión del Evangelio, el corazón se ablanda por el sacrificio de Cristo y la ley es escrita ya no en piedra, sino ¿dónde? En el corazón. ¿Verdad que se hace más claro ahora la cosa? Pero había que hacerlo, porque el pueblo tenía, no 400, 200 y pico de años en la esclavitud de Egipto. ¿Y cómo es? Si no dice que eran 400 años, hay que saber contar dónde comienzan los 400 años. Pero dejemos eso ahí tranquilo para otro día. ¿Qué sucede? Ahora había que se lo digo en un idioma raro, había que desabollar a ese pueblo porque estaba abollado espiritualmente. ¿Verdad que estaba abollado? Dense cuenta que cuando el pueblo sale de Egipto, que es el mundo, ¿dónde tenía la mente? Querían volver, ¿dónde? A Egipto. Y se acordaban de lo que ya hacían. Lo que comían, lo que gozaban y algunos hasta de lo que bailaban y bebían. No crean que no. Entonces Dios tenía que hacerlo. Ahora Dios lo prepara para traer la ley. Moisés la rompe. Pero si Dios habría cometido algún error en la ley, este era el momento de corregirlo. Era la oportunidad de Dios en su sabiduría ver, este pueblo nunca va a aceptar la ley. Y en la dimensión del futuro van a comenzar a decir que esta ley ya no sirve, que está abrogada, que fue clavada en la cruz. ¿Ustedes creen que Dios no está mirando todo eso desde allá? Porque Dios es Dios. Dios no es que se le ocurren las cosas, ya todo está visto. Entonces, ¿qué sucede? Como era la gran oportunidad de corregir. Ay, ay, ay. ¿Qué sucede? La historia no se acaba allí. Deuteronomio 10. ¿Qué dice? ¿Qué dice Deuteronomio 10? En aquel tiempo Jehová me dijo. Moisés está haciendo un repaso de la vida, de lo que vivió con Dios. Y está hablando ahora del momento en que él rompe la piedra y todo eso. Pero mire lo que dice. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra. Las 2 primeras, ¿quién la labró? Esas como que vinieron exportadas del cielo, ¿verdad? Y Moisés rompió las que trajo Dios del cielo. Pero miren el simbolismo ahora. En aquel tiempo Jehová me dijo. ¿Quién fue que le dijo? Jehová. Él está hablando del tiempo de la ley. Lábrate 2 tablas de piedra. ¿Cómo qué? Como las primeras. ¿Y cuáles eran esas primeras? La que él rompió. Y le dice, y sube a mí al monte y hazte un arca ¿de qué? De madera. Y sigue diciendo, dijo que, está hablando de Dios, Dios dijo que volvería a escribir totalmente diferente las palabras que estaban en las tablas que yo destruí. ¿Ustedes no tienen lentes hoy? Porque yo leí mal a propósito. ¿Qué es lo que dice el versículo? Jehová le dijo a Moisés, dijo en el versículo 2, dijo que volvería a escribir las mismas palabras que estaban en las tablas que yo destruí y me ordenó que colocara las nuevas tablas ¿en qué lugar? En el arca. En otras palabras, Moisés, esta vez tú no la vas a romper. Para que no te sientas tentado, me la encierra allí, en ese cofre que te dije que haga. Porque eso tiene que llegar al pueblo. ¿Ustedes pueden vislumbrar eso allí? Ahora pregunto, del Dios que todo lo sabe, esta era la oportunidad, después de la reacción del pueblo, de haber escrito algo diferente. ¿Sabía Dios la controversia que iba a haber con el sábado en este tiempo? No era la oportunidad de decir, ya no es sábado, por lo que viene ahora va a ser domingo. Pero el Dios que todo lo sabe, Moisés dice que lo que él escribió fue exactamente lo mismo que había escrito en las tablas anteriores. Y si tengo buena memoria, en las anteriores estaba el sábado y en las nuevas también.
Ahora le voy a preguntar, porque el mundo cristiano es interesante. El mundo cristiano tiene problemas con la ley. Póngamele 2 comillas a eso. Porque si yo le digo a alguien, entonces la ley fue clavada en la cruz, no hay ningún problema. Eso quiere decir que cualquier mujer puede venir y robarse a tu esposo. Oh, no, eso es pecado. ¿Cómo? ¿Cómo que eso es pecado? ¿Cómo que es pecado? ¿Y dónde dice que eso es pecado? ¿Se dan cuenta? Yo puedo venir y robarme tu carro. O yo puedo adorar las imágenes. No, no, eso está mal. Sí, sí, está mal, pero está mal. ¿Cómo? ¿Cómo tú sabes que está mal? ¿Tú conoces alguna otra parte de la Biblia fuera de los 10 mandamientos donde dice que eso está mal? Entonces parece ser que es a media la creencia que la ley fue abolida. Ustedes no se dan cuenta de algo, pero se los voy a decir a los que no se han dado cuenta. El problema de la gente decir que la ley fue abolida no es que ellos tienen problemas con los principios de la ley, especialmente la segunda parte de la ley, que entre relación entre el prójimo y yo. El problema del diablo con la ley es un solo, ¿y ese es cuál es? El 4º mandamiento. ¿Se nos hace claro eso en la mente? Ese es el único problema, no hay otro. Ahora, volviendo a nuestro rompecabezas bíblico, como dijimos, decía que el cielo y la tierra pasarán. ¿Qué dice Jesús? Pero mis palabras, ¿qué? Jesús decía claro, mis palabras no pasarán. Ahora Mateo lo decía claro, el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué dice? Mis palabras no ¿qué? No pasarán. Y mucho menos la que él se tomó el tiempo de escribirla 2 veces con su propio Dios. ¿Hizo Dios énfasis en eso? Entonces yo seguiré siendo adventista hasta que Cristo venga, porque eso está claro. Por lo tanto, el ataque de la ley es un ataque directo ¿a qué cosa? Directo a un solo mandamiento. ¿Y ese es cuál? El sábado. No hay otro. Pero el sábado recibió algo especial de parte de ¿quién? De parte de Dios. ¿Qué recibió el sábado? Algo especial de parte de Dios que no tiene ningún otro mandamiento. Creo que este versículo dice claro. Y bendijo Dios el día 7º. ¿Y qué hizo con él? Y lo santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. ¿Ustedes saben qué es lo que hace el sábado santo y especial? Porque dense cuenta de esto. Y esto es clave. Aunque Adán y Eva eran perfectos, eran nuevos. ¿Alguien se dio cuenta que los que estaban de sacar de la tienda, Adán y Eva, eran nuevecitos, sí o no? Tenían conocimiento. Y Dios en sabiduría, ahora Dios va a venir a hacer algo con Adán y Eva. Y es que Él le va a introducir una parte especial de su ley. Con Adán y Eva, Dios se toma el tiempo para poner en ellos algo especial de su ley. Porque Dios le hubiese dicho, mira, aquí están los 10 mandamientos, me los guardan porque me los guardan. Y Él pudo haber hecho eso, ¿sí o no? Pero Dios no trabaja eso así. Dios no lo da arbitrariamente. Tienen que guardarlo porque yo soy Dios. Eran nuevecitos en el mundo. Y para enseñarle la lección, es lo mismo que Dios va a hacer con todo ser humano que va a pasar el planeta, que pise el planeta Tierra y que va a ir al cielo. En un ratito se lo voy a presentar. ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que hace especial el sábado? Miren, yo creo esto, que Dios hizo a Adán el viernes en la mañana. Oigan la expresión, yo dije yo creo esto, ¿verdad? Eso no está escrito en ningún lugar. Si usted quiere creer como yo, bienvenido al club, ¿ok? Yo creo que Dios se levantó temprano en la mañana, le preparó todo a Adán y lo creó el viernes en la mañana. Y después de eso, entonces, le hizo ponerle nombre a todos los animales y vio la necesidad de que necesitaba a alguien. Entonces, ya después del mediodía, quién sabe, Dios le hizo ¿a quién? A Eva. Se hicieron novios, disfrutaron de más. Y yo creo que la primera boda Dios la hizo a la misma puesta de sol. ¿A la misma qué? Puesta de sol. Porque tenía que venir un juez a casar, ¿no? Y yo creo que Dios los casó en pleno sábado. ¿En pleno qué? Sábado, eso yo creo. Pero miren qué es lo que Dios hace con ellos. Miren lo lindo que es un papá. Miren cómo trabaja Dios. Dios guardó el sábado con ellos. ¿Alguien se dio cuenta? Dios les enseñó. Porque la Biblia dice, y Jehová reposó en el día 7º. Y entonces lo bendijo. ¿Ustedes saben qué es lo que hace santo el sábado y apartado? Que Dios descansó en él. Si Dios no hubiese descansado en él en ese primer día, hubiese sido un día común.
igual que todos los otros. Pero ¿qué fue lo que hizo el día sábado? Que Dios descansó. Ahora, dense cuenta que Dios no santificó ni apartó el sábado el viernes en la noche. ¿Alguien se dio cuenta? Después que Él reposó, entonces lo llamó como santo. En otras palabras, lo que hace santo el día es el descanso de Dios en ese día. Pero hay un problema para el mundo cristiano. Ese descanso de esas horas y esa santidad a esas horas, ¿cómo puedo yo quitársela a ese día y ponérselo a otro? ¿Alguien me explica? Que estamos acostumbrados en la computadora a copiar y pegar, copy-paste, ¿verdad? Tú no puedes hacer eso. Es que los rastros del descanso de Dios es en ese día que quedó. No hay forma. Y para que nadie inventara con eso, aunque hemos inventado, Dios descansó Él en ese día. Y eso es lo que hace santo el sábado. No hay forma ni que ni domingo para los católicos, ni el viernes para los musulmanes, ni el miércoles para la gente de Alberby donde yo vengo. No hay forma de que otro día tenga la santidad del sábado, que sea el verdadero día de reposo, que sea el que hay que guardar, que sea el que Dios espera. Porque no solamente Dios descansó en él, sino que cuando Él lo escribió con su propio dedo, Él escribió que el sábado es el día de reposo. Y yo les vuelvo a preguntar, ¿puede un hombre cambiar eso? Algunos dirían, la Iglesia Católica lo cambió. Sí y no. Porque la Iglesia Católica sabe que no puede cambiarlo. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la Enciclopedia Católica. Bajo el artículo sábado, ellos hacen la pregunta, ¿cuál es el verdadero día de reposo? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué dicen los católicos? El sábado es el día de reposo bíblico. Y luego dicen, ¿por qué la iglesia observa el domingo y no el sábado? Dicen, por la autoridad de la iglesia. En otras palabras, la iglesia tiene más autoridad que el dedo de Dios que escribió en el Sinaí. ¿Y puede eso ser algo bueno? En ninguna manera. Por alguna razón, Pedro dijo, es menester obedecer a Dios antes que a ¿quién? Antes que a los hombres. ¿Quién fue que descansó en ese día? Dios. ¿Y se lo enseñó a quién? A Adán y Eva. Y después que le enseñó cómo es, entonces Adán y Eva aprendieron a guardar el sábado. El segundo, Dios esperaba que ellos hicieran lo que Dios hizo con ellos al principio. Y eso es símbolo de que ahora le voy a tirar una bomba. ¿Están listos? Más grande que la que Estados Unidos le está tirando ahora mismo a Irán. Una bomba. No hay ser humano alguno, escuchen bien, no hay ser humano alguno, no importa de qué religión que haya pisado al planeta Tierra, que va a llegar al cielo sin haber guardado el sábado. Y algunos dirían, ¿qué? Pues se perdió Guillermo Miller, porque nunca lo guardó. Pero ustedes escucharon qué fue lo que yo dije. No hay ser humano alguno. Para entrar al cielo hay que saber y hay que guardar el sábado. Nadie que nunca guardó el sábado va a subir allá arriba. Para allá voy. Yo sé que tengo, pero yo quiero crear una duda a propósito en la mente de ustedes. A mí me gusta que se le creen dudas para luego aclararla, ¿ok? ¿Ok? Exacto. Para decir tan, ¿verdad? ¿Saben ustedes por qué? Porque es cierto que para un ángel venir del cielo a la tierra a una velocidad que nada más existe en el cielo, y en 2 semanas vamos a hablar de eso, que se llama presteza. En un ratito que Daniel se pone a orar y cuando abre los ojos ya el ángel está ahí con la respuesta y Daniel no ha terminado. Van y vienen rápido al cielo los ángeles, ¿sí o no? Es decir, para un ángel a velocidad del cielo, llegar al cielo es fácil. Pero viene la Biblia y dice que cuando estamos ascendiendo hubo silencio como por media hora. Algunos dicen, ¿me prometen que no se lo van a decir a las mujeres? Que va a haber silencio en el cielo como por media hora porque no había mujeres. Algunos dicen así. Pero no es cierto, ¿ok? No es cierto. Pero déjenme decirle esto. Media hora, proféticamente hablando, equivale a 7 días. ¿Y saben ustedes qué es lo que significa eso? Que cuando vayamos a la nube, va a ser un viaje de 7 días hacia el cielo. Y todo cristiano que fue salvo y está montado en esa nube, va a aprender como Dios hizo con Adán y Eva. Dios va a descansar en el sábado con nosotros. Lo mismo que hizo con Adán y Eva. ¿Se nos hace claro ahora? Ahora entienden por qué ningún ser humano va a entrar allá arriba sin primero guardar el sábado. Porque Dios pudo habernos llevado así. No.
como un mensaje de WhatsApp, llegamos y ya, ¿verdad? O mandarnos a buscar por telepatía, no sé qué cosa. Pero Dios se va a tomar el tiempo del número perfecto. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Esto es de Dorian Melo. Esta es mi conclusión de más de 30 años estudiando la Biblia. ¿Saben qué yo creo? Yo creo que Dios viene un sábado. ¿Que yo creo? Viene a buscarnos un sábado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y que vamos a terminar llegando al cielo el sábado siguiente. Démosle gloria a Dios. Se lo puedo mostrar bíblicamente. ¿Por qué? Porque ahora viene lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dios fue que bendijo. ¿Me dan 2 minutos más? Ay, nadie dijo que sí. Mejor oramos y nos vamos. Ok. Dice, ¿y lo qué? ¿Lo bendijo quién? Dios. Dios fue que lo bendijo. Dice, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo. ¿Para qué? ¿Para qué? Permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, le has bendecido y será bendito. ¿Para cuándo? ¿Por cuánto? Por siempre. Entonces, la bendición que Dios puso en el sábado, por él haber descansado, es una bendición eterna. Y no hay ser humano alguno que la pueda tocar. Eso es cuento de que la iglesia lo cambió y qué sé yo qué cosa. Cuento, cuando Dios bendice, queda bendito. ¿Para cuándo? Para siempre. Ahora, solamente se quita la bendición de Dios cuando Dios bendijo algo y Él mismo luego lo maldice. En el principio de la creación, Dios bendijo la tierra, ¿sí o no? En el diluvio luego dice, maldita es la tierra. Luego nos da la bienvenida, venid benditos de mi Padre. El único que puede convertir bendición en maldición y luego esa maldición convertirla en bendición es ¿quién? Dios. No hay papa alguno. De paso, mis hijos chiquitos no me preguntaron, papi, ¿el papa se come? Y escucharon la palabra papa, ¿no? No hay ser humano alguno que pueda. Y entonces, ¿cuál es el gran lío? ¿Cuál es el gran rollo? ¿Cómo es posible? ¿Por qué yo creo que Cristo viene un sábado? ¿Y por qué yo creo que vamos a llegar un sábado? Porque el ciclo número 7 va a completar lo que se llama la perfección de la humanidad completa. Dios se pasará esa semana junto con nosotros y en ella nos va a enseñar a guardar el sábado. Ahora, ¿cuál es el gran problema? El siguiente. El sábado, en el idioma original en que se escribió en hebreo, la palabra sabás significa reposo. Tú le dices a un judío sabás, y lo que quiere decir es descanso. Descanso. Pero esa palabra ellos, por los escritos sagrados, la llevan a otra dimensión. Y es la siguiente. Para un judío literal significa descanso, pero en la mente religiosa, de acuerdo a su idiosincrasia, como ellos piensan e interpretan a Dios, significa más que descanso. El judío no le llama simplemente sábado, le llama día del Señor. ¿Día del qué? Del Señor. ¿Cómo le llama? Día del Señor. Y eso es clave. ¿Por qué eso es clave? Ustedes han escuchado hablar de la palabra que dice, o cuando los versículos dicen, en el gran día de Jehová y en el gran día de su ira. ¿Lo han leído? ¿A qué día creen ustedes que se está refiriendo? ¿A qué día? El día del Señor es el sábado, sí. Pero ese día que está mencionando, ese gran día de su ira, es su manifestación gloriosa. ¿No dice la Biblia en el Nuevo Testamento hasta el día del Señor? En la mente de un judío, el día del Señor es el sábado. Dios viene un sábado. ¿Se nos hace claro solamente? ¿Dios viene qué? Un sábado. En la madrugadita, cuando esté oscuro. Porque ustedes tienen buena memoria, van a recordar. Yo sé que me lo está diciendo tantas cosas y no están escrito. Voy para allá. ¿Cuándo, según la mentalidad mundana, es que comienza y termina un día? A la puesta de sol. No, no a la puesta de sol. A las 12 de la noche, según el mundo. Para nosotros es la puesta de sol. Es decir, si el presidente, como se llama, para no mencionar su nombre en el púlpito, da un decreto para cumplirse, ¿saben ustedes cuándo entra en decreto? Ese decreto en función a la medianoche.
Y ustedes recuerdan que hay algo que se llama el decreto de muerte, donde se dará la orden de que si esos adventistas no se someten, ¿y a qué hora es que se da ese decreto? ¿A qué hora es que fue en función? A la medianoche. Y no hay una revista adventista que se llama El Clamor de Medianoche. Y no hemos hablado tanto del mensaje del clamor de medianoche. Yo creo que Cristo viene cuando la noche esté más oscura, cuando esté a punto de aclarar el día, cuando se van a lanzar para matarnos ya el verdicto final. Allí que se cumple la cita que los ángeles pelearán por nosotros como guerreros. ¿Cómo qué? Guerreros. Y se va a mostrar la ley de Dios en el cielo. Previo. Ya estamos en el tiempo de angustia. Eso es lo que se llama el final de la persecución. Y quiero que les quede claro en la mente a cada uno de ustedes. La hermana Juárez lo dice, que cuando se termine la gracia, ningún hijo de Dios va a morir. Porque Dios, dice ella, no va a permitir que el diablo se ría de la sangre de ellos. Cuando se terminó la gracia ya nadie va a morir, pero vamos a estar asustados. Posiblemente no nos vamos a acordar de que si se terminó la gracia ya no vamos a morir. Entonces, ¿por qué miedo al decreto de muerte? Es que vamos a estar tan angustiados sin intercesor que vamos a andar con los lentes aquí arriba y ni cuenta nos vamos a dar que no lo tenemos cuando estamos leyendo. O cuando está hablando, ¿y mi teléfono dónde está? Para escribir algo y tú estás hablando con él. Es una angustia fuerte la que vamos a tener. ¿Se hace lógica lo que estoy diciendo? Si está escrito que nadie va a morir, ¿por qué tenerle miedo al decreto de muerte? Pero oigan, yo mismo que le estoy diciendo aquí, ni me voy a acordar en ese tiempo. Porque va a ser terrible lo que nos va a tocar pasar. Ahora miren, con esto concluyo. ¿Con qué concluyo? Dijimos que para un judío el sábado es ¿qué cosa? ¿El día de quién? Del Señor. Y ahora viene el libro de Apocalipsis y dice así. Oigan esta expresión. Hay un individuo que en el libro de Apocalipsis dice así. Estaba yo jugando fútbol en sábado. ¿Así que dice Juan? ¿No es así? La Biblia mía está mala entonces. Lo hice a propósito. Lo hice a propósito para que veamos qué era lo que él estaba haciendo en sábado. Dice Juan, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cómo estaba él? En el Espíritu. ¿Cómo es que hay que estar en sábado? En el Espíritu. ¿En el día de qué? Del Señor. ¿De qué nacionalidad era Juan? ¿Era judío, sí o no? Y para un judío el día del Señor es un sábado. En otras palabras, cuando Jesús se le manifiesta a Juan para revelarle el libro de Apocalipsis, fue en un sábado. Las grandes manifestaciones escatológicas y proféticas de Dios para este tiempo siempre serán en sábado. Aunque una profecía por ahí que yo no la creo, que dice que los buenos adventistas que se salvan al final mueren en sábado. Mentira. Porque el otro día se murió uno que no hay forma. Y dejo el paréntesis allí. Pero quiero decirle claramente esto. Ahora, cierro con esto. Mis queridos. Jesús murió en el 31, ¿verdad? ¿Verdad que Jesús murió en el 31? Juan escribe el libro de Apocalipsis en el año 95. Han pasado 65 años desde esto. Oigan, Juan tenía tiempo seguro de no ver a Jesús, no sé. Pero el asunto es que desde que Jesús ascendió, que se despidió de los discípulos, hasta que Juan recibe a Jesús en el día del Señor sábado en la isla de Patmos, han pasado 65 años. Copien esto porque esto es importante. ¿Cuántos años pasaron? 65 años. En esos 65 años ya pasó la era de los apóstoles. Juan es el último que está allá, que ya lo van a ñangala, ¿verdad? Están por matarlo. Y fue el único, decimos, que murió de muerte natural. Y decimos que lo echaron en aceite caliente y no lo pudieron freír. Estaba dura esa carne en el espíritu, ¿verdad? Todas esas cosas. Pero yo quiero que sepan que la dispensación del tiempo de los discípulos ya sucedió. En esto que voy a decir, yo tengo que estar o correcto o equivocado. Pero si estoy equivocado, entonces el Jesús que tú y yo le servimos es malo. Y no vale la pena servirle. ¿Oro y nos vamos? No, yo no puedo dejar eso así. Que yo dije un disparate, ¿verdad? ¿Saben ustedes por qué? Porque Jesús, especialmente a ese discípulo que dice que es el discípulo que se le acostaba en el pecho, en 65 años dejó a los discípulos en el error, guardando la ley y guardando el sábado cuando supuestamente él lo cambió a domingo. ¿Cómo es posible que en 65 años nunca les dijo que no, que ya no guarden más el sábado porque eso era judío y que ya eso acabó? ¿Alguien se hace la pregunta? ¿O era que Jesús era malo? ¿O era que no había que hacer ningún cambio porque todo iba bien?
Yo me inclino más por la segunda. ¿Qué dicen ustedes? Y es interesante que el pueblo cristiano muestra la amistad de Jesús con Juan tan mal que ve que su amigo está equivocado y no le dice nada. Y para colmo se le aparece un sábado cuando Juan estaba guardando el sábado en la isla de Patmos. ¿Se dan cuenta? Y le da el libro de Apocalipsis completo y no le dice nunca, le dice, mira, eso de los truenos, eso no lo escriba. No, esto no lo haga. Esto, aquello, a él y a Daniel, ¿verdad que le habla así? Pero a Juan específicamente le dice esto, aquello y lo otro. ¿Y cómo es posible que si él cambió el sábado en la cruz y la ley ya no sirve, él no se lo dijo? ¿Era malo Jesús? ¿Pero qué le dijo? Viene un pueblo que tiene unas características especiales. Guarda los mandamientos de Dios. Esos mismos mandamientos que tú como judío sabes que se dieron allá, que yo lo escribí con los dedos. Esa es la característica del pueblo. Oye, pintan un Jesús tan malo que hasta su propia mamá la dejó en el error, supuestamente, ¿no? Si hubiese sido así, no. Es que Dios nunca lo cambió. La ley de Dios es tan eterna como el mismo Dios es eterno. Ahora concluimos con el rompecabezas. ¿Por qué? Porque el engaño con el que esto inició en el cielo, con Adán y Eva, es el mismo final. Y el rompecabezas es esto. Diablo peca en el cielo, ¿verdad? El pecado es transgresión ¿de qué? De la ley, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, cuando tú transgredes la ley, la paga del pecado es la muerte. ¿La qué? La muerte, ¿verdad? Ahora, si hacemos así, si quitamos la ley, ¿qué pasa? Quitémosla un ratito. Fácil. Si yo quito la ley, no hay pecado. ¿O me equivoco? Porque el pecado es transgresión de la ley. Ahora, si yo quito la ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando yo quito la ley, caigo en el engaño del diablo. ¿Ustedes recuerdan? No. Si ustedes comen, no moriréis, sino que seréis como Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto. Porque si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay muerte. Y si no hay muerte, entonces yo soy la única característica más distintiva del ser más grande del universo, inmortal. ¿Ahora me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Ahora entienden mejor la doctrina de la nueva era? Entonces yo soy ¿qué? Dios. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Seréis como? Entendimos mejor. Entonces, mis queridos, la ley no era para los judíos, porque Adán no era judío, no, ¿verdad que no era judío Adán? La ley es para los seres que habitan el universo. Entonces, el mismo engaño con el que el diablo comenzó es el mismo con el que nos tiene hoy en día. Yo soy mi propio Dios. Yo soy. Yo he escuchado tantos disparates últimamente. Y la última teoría que escuché es que hay personas que tienen el poder, dicen ellos, de salirse de su propio cuerpo y disfrutar de su inmortalidad. El diablo está engañando a la gente en una condición terrible, terrible. Y todo es porque queremos sacar a Dios de la ecuación. Mis queridos, la ley de Dios es tan eterna como el mismo Dios es eterno. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque yo creo que llegamos al tiempo donde se va a comenzar a atacar directamente la ley de Dios, especialmente el cuarto mandamiento. Hoy en día los gobiernos se están preparando para esa acción. ¿Para qué acción? Para la acción de que se promulguen leyes que testifiquen y digan que hay que guardar el día equivocado y no el día de Dios. Última cita y nos vamos de aquí. Oigan lo que dice la hermana Juárez en esta cita. Primeros escritos. Se me hace curioso que sean primeros escritos, ¿verdad? Los primeros que ella escribió de las visiones. En la página 32 y 33 dice ella, dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra, que se plegaban la una sobre la otra como las hojas de un libro. Jesús las abrió y vi en ella los 10 mandamientos escritos. ¿Por quién dice ella? Por el dedo de Dios. En una tabla había 4 y otras 6. Los
4 de la primera brillaban más que los otros 6. Y miren el pero el cuarto, el mandamiento del sábado, brillaba más que ¿qué? Que todos. Porque el sábado fue puesto aparte para que se le guardara en honor del santo nombre de Dios. El santo sábado resplandecía. Lo que dice, circuía un nimbro de gloria. Vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz, pues de haberlo estado, también lo hubiesen estado los otros 9, y tendríamos libertad para violar todos, así como el cuarto. Vi que, por ser Dios inmutable, no había cambiado el día de, ¿qué dice allí? De descanso. Por lo tanto, adventista del séptimo día, cuando el ataque venga a estos días y nos lo pinten de la manera como nos lo pinten, que es para ayudar al ambiente, que es para la familia, que es para esto, que es para aquello, yo creo que tú y yo estamos claros de que el sábado es parte de la ley de Dios y la ley de Dios es eterna. Nosotros no jugamos con este principio. Y si eso es tan categórico como yo se lo estoy diciendo, eso quiere decir que entonces puede que lo que se llame persecución contra los adventistas venga más rápido de lo que pensemos, ¿sí o no? Y yo no sé por qué tú le tienes miedo a la persecución. Yo quiero que me comiencen a perseguir mañana. Porque si viene persecución, eso me da a entender que tengo que correr rápido porque Cristo está adelante. Mientras más rápido pase lo que va a pasar, que venga. Yo no tengo que tener temor. Viene persecución, hay gente que hasta van al baño. No, eso quiere decir que Cristo viene pronto. Y el sábado hay que respetarlo, porque ese es el gran día de Jehová. ¿Tú quieres estar listo en ese día? Guardémoslo como Dios manda. Estemos de pie y vamos a orar. Esperamos que lo que estudiamos hoy les sirva para afirmarnos en la fe, en saber que no importa las nuevas doctrinas que vengan, y muchas de ellas van a venir a nivel gubernamental, porque hoy en día hasta Barack Obama da mensajes bíblicos en los funerales. ¿Se dieron cuenta esta semana pasada? Todo el mundo quiere abrir la Biblia delante de Dios. La pregunta es, ¿se está abriendo de la manera correcta? Y yo creo que como adventistas sabemos cuál es la forma correcta. No importa de la boca de qué mandatario venga, la ley de Dios es la ley de Dios y se respeta. Vamos a orar. Nos ponemos en tus manos, Señor, gracias porque nos muestras tu palabra. Ayúdanos a poder, Señor, cada día agarrarnos de ella. Y sabemos que no importa que venga el engaño, sabemos muy bien que el día de adorar es el sábado. Que cada día te adoremos en él, Padre, para gloria tuya. Que de cualquier manera te hayamos fallado en nuestras vidas, tú nos perdones, nos ayudes y nos prepares. Y gracias porque a pesar de nuestros errores, tomarás el tiempo antes de llegar a tu morada santa para enseñarnos cómo reposar en el día santo. Enséñanos, Señor, y gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Creo que hay almuerzo en la parte de atrás. Nos gustaría que se queden con nosotros.